Historias del más allá. Mauricio Callejas de la Ciudad de México, mi querido Mauricio, buenas noches. Buenas noches, Rubén, aquí escuchándolos como llevo haciéndolo hace ya tiempo. Ya costumbrita, 2 meses, ¿verdad? 2 meses, el día 5 cumplimos 2 meses de transmisión. Y mira, estamos tan campantes, mi querido amigo, y ojalá este proyecto dure muchos años, ¿verdad? Ojalá que sí. Eso, mi querido Mau, ¿de dónde te reportas, amigo? ¿De la Ciudad de México, pero de qué colonia? Yo soy de la Benito Juárez, en la Portales Sur. Ah, Colonia Portales Sur, perfecto, Portales Sur. Ok, muy bien, mi querido amigo, pues estamos atentos a lo que nos vas a contar esta noche. ¿Cómo empieza la historia, mi querido Mau? Sí, pues mire, bueno, yo cuando era más pequeño, cuando tenía 6 años, ahora ya tengo 22. Yo vivía en Álvaro Obregón, en la Merced Gómez. Muy bien. Y ahí tenía un departamentito muy pintoresco, ¿no? Perfecto. La cosa es que, pues desde siempre, desde que llegó mi madre, que es como la que es sensible a estas cosas, pues dijo que la casa se sentía rara, ¿no? Como que había cosas, ¿no? Cierto. Pero pues así como que como yo era chiquito, pues no le daba mucha importancia. Uh-huh. La cosa es que, pues de repente empezaron a surgir así pequeñas manifestaciones, ¿no? Yo me daba cuenta, por ejemplo, que yo estaba en mi cama y escuchaba que alguien se arrastraba así como abajo de mi cama, ¿no? Uh-huh. Y yo pensaba que era mi hermano, ¿no? Ya deja de espantarme. Y pero nunca me asomaba precisamente por el miedo de claro. No estaba seguro si era mi hermano, no, Sí, siempre sí. hubo un miedo ahí latente. Pero, y bueno, de repente se escuchaban voces, ¿no? Así, cosas muy leves, que te sacan de onda, pero puedes aguantarlas, ¿no? Sí. Pasables. La cosa es que una vez, mi mamá, por alguna razón, fue a dormir conmigo, Sí. y, bueno, estábamos en mi cuarto, y de repente, me despierto, nos despertamos como los dos al mismo tiempo, algo así como muy, muy raro. Sí. Y bueno, el cuarto de mis padres estaba al lado del mío, ¿no? Y tenían un closet donde ponían todos sus zapatos y su ropa, ¿no? La cosa es que mi padre se quedó ahí en su cuarto y mi mamá estaba conmigo, y de repente se empezó a escuchar cómo empezaban así como a revolver los zapatos, así como a aventarlos, ¿no? Ahora. Y entonces yo le dije a mi mamá, ¿a poco mi papá está despierto, no? Ajá. No, pues, no sé. Pero la cosa es que mi papá es un hombre, pues, bueno, en ese entonces era algo robusto, y entonces sus pisadas se escuchaban muy bien en la casa. ¿Ya sabías que era papá? Sí. Por la forma de caminar, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente. Sí. Y entonces, después de esto de los zapatos, se escucha que abren la puerta. Uh-huh. Y como que, o sea, tú podías sentir que se dirigían a la cocina, pero no había pisadas, ¿no? Okay. O sea, no podía ser mi padre. Uh-uh. Entonces, encienden la luz de la cocina, que podía verse desde mi cuarto, Sí. y la apagan. Y la encienden y la apagan, y así muchas veces, y empiezan a abrir puertas, así de la cocineta y todo, ¿no? Sí. Y entonces le digo a mi mamá, oye mamá, ese no es mi padre. Y mi mamá, así como para tranquilizarme, me dice, no, pues es que yo tampoco soy tu madre. Y ya, pues, nos reímos y yo me quedé dormido, pero mi mamá sí se quedó con la cosa. Ajá. Y luego, antes de mudarme, porque le digo que ya vivo aquí en Benito Juárez, un día tuve un sueño donde yo asaltaba un banco, ¿no? Y entonces uno de los cajeros se me queda viendo muy raro. Y de repente me dice, me dijo algo así como, ¿te crees muy fisgón? O ¿te gusta mirar? Y entonces yo me quedé así en mis sueños como, ¿de qué estás hablando, no? Claro. Y entonces en eso me dice, te voy a enseñar. Y en ese momento me despierto, así en medio de la noche, y se escucha como, o sea, yo estaba como mirando a la pared, estaba acostado mirando a la pared, se escucha como abren mi puerta, que estaba a mi espalda, y caminan de una manera muy, muy fuerte, así como si estuvieran brincando, como si dieran muchos brincos hacia mi cama, y luego se meten en mi cama. O sea, así las sábanas vuelan, haga de cuenta que volaron, así como si alguien se hubiera aventado a mi cama, así saltando. Ajá. Y eso me dio un escalofrío así en todo el cuerpo. Fue una sensación totalmente extraña que jamás había sentido y jamás he vuelto a sentir, ¿no? Ajá. Entonces, y yo de niño me decía escéptico de esas cosas, pero a partir de esa experiencia, pues ya le tengo todo el respeto del mundo a esas cosas. Claro. Ya cambió tu forma de creer, la forma de razonar ese tipo de fenómenos que se pueden presentar a cualquiera y en cualquier momento. Sí, no, entonces ahí ya cambia uno su forma de pensar. Sí, totalmente.
yo creo totalmente en todo eso. Ah, ok, perfecto. Ahora sí que hay gente que dice yo soy escéptico, pero me pasó esto. Y entonces la pregunta es al final de la historia, le digo, a pesar de lo que te pasó, ¿te sigues manteniendo dentro de la postura de los escépticos? Y dice, sí, sigo siendo escéptico, no creo en estas cosas, aunque me haya pasado. Pero la otra cara de la moneda, dicen, yo era escéptico, me sucedió esto y ahora creo realmente en los fenómenos paranormales. ¿Cómo te pasó a ti, mi querido Mau? Sí, el segundo caso Así es. es algo aterrador y no quisiera volver a vivirlo jamás. Claro. ¿Y es la única experiencia que has vivido, Mau? ¿O has tenido varias? Pues bueno, o sea, dentro de esa misma casa donde estaban, que le digo que escuchaban ruidos. Sí. Un día yo cerré la puerta de mi cuarto ya en la noche y por alguna razón volteé y en la puerta se podía ver un hombre así como muy muy alto, como medio gordito, que me estaba, o sea, no podía ver su cara, era como una sombra. Ya. Pero yo sentía que me miraba, ¿no? Ajá. Y me atreví a tratar de tocarlo y cuando lo pude tocar, pues así se sentía helado, ¿no? Y entonces yo, pues, como el buen niño que era, me puse a gritar como loco y ya salían mis papás. Claro. Y yo les dije, no, es que hay un hombre parado en mi puerta. Pues, mi papá, él sí es muy escéptico, pero mi madre ya con todo lo que había sucedido, pues sí, le dio aún más miedo, fue de las razones para querernos mudar de ahí también. Claro. Oye, mi querido Mau, ¿qué recomiendas tú a los papás cuando el hijo pequeño le dice, papá, estoy viendo a un hombre que está parado ahí? Y el papá le dice, no, hijo, es tu imaginación, aquí no hay nada. Obviamente papá y mamá no ven lo que el niño está viendo. ¿Tú qué le recomiendas a los papás cuando el niño? Yo creo que lo más importante es no tomarse a la ligera lo que dice el niño, ¿no? O sea, bien podría imaginárselo, pero bien podría no hacerlo. Claro. Entonces yo creo que lo mejor es eso, o sea, tomar muy en cuenta lo que dice el niño, porque las cosas pasan. Cierto, que no crea papá o mamá, ese ya es otra cosa. Sí. ¿Verdad? Pero el niño está diciendo la verdad. Sí. ¿Verdad? Bueno, mi querido Mauricio Callejas, fue un placer, querido amigo, tenerte con nosotros aquí en Historias del Más Allá. Un placer hablar con ustedes. Gracias, amigo, y estamos en contacto, seguimos escuchando más historias. Claro que sí. Cuídate mucho, Mau. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches. Historias del Más Allá.